República Dominicana, soy Ivonne Ferreras y hoy me gustaría iniciar la transmisión con una efeméride, con una fecha que yo creo que por lo menos todos los que hemos decidido y hemos optado por esta carrera, la del ejercicio del periodismo, debemos recordar y debemos reivindicar. Los 45 años que hoy se cumplen del asesinato, vil, cruel asesinato del periodista Orlando Martínez. 45 años hacen ya de que en la zona universitaria, porque Balaguer en algún discurso o en alguna intervención hablaba de cómo ese muchacho no lo dejaba gobernar, suficiente para que sus lacayos, para que sus esbirros en esa perpetuación de esa dictadura después post-trujillista, suficiente para que simplemente aniquilaran una vida productiva. Sí, ese mismo Balaguer que después de los 12 años cruel, sangriento, que se llevó no solamente a Orlando, que se llevó a otros nombres, que se llevó a Gollitos García Castro, que se llevó tanta y tanta sangre como la de Otto Morales, como la de Amenabel, como la de Henry Segarra, que todavía no se sabe dónde fueron a ocurrir. Ese mismo Balaguer, que después fue declarado padre de la democracia, ese mismo Balaguer que tuvo la desfachatez y tuvo el descaro después de asumir, aceptar ese crimen y otros crímenes, pero el crimen de Orlando Martínez cuando dejó una página en blanco en un libro que escribiera más adelante. Ese mismo Balaguer que después en un congreso, qué pena, qué vergüenza, porque fue en un congreso de mayoría PRDista, lo declararan padre de la democracia. Ese mismo Balaguer que se murió con los 3 partidos principales arrodillados, con el suyo, el Reformista Social Cristiano, que no fue más que un grupo, una cuadrilla que cada 4 años se aglutinaban en una propuesta electorera, y los otros 2 partidos mayoritarios, el Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana, que iban a la Máximo Gómez 25 a peregrinar. Con los 3 partidos arrodillados se murió ese mismo Joaquín Balaguer, responsable del asesinato de Orlando Martínez. Un asesinato al que le valdrían todos los homenajes. Y yo quiero contarle a Orlando Martínez como una generación mucho después de la suya y que hemos tratado de asumir, no desde su columna, su digna columna, su crítica columna, como es el ejercicio del periodismo microscopio que reproducía el periódico El Nacional para la que escribía, y desde la dirección de la revista Hora, que estaba bajo su responsabilidad, que muchas cosas han cambiado, quizás en la forma, pero que en el fondo le queremos contar a Orlando Martínez que todavía hay cosas que han cambiado, pero para peor. Tenemos una prensa, Orlando Martínez, arrodillada. Tenemos una prensa aquí que envilece el ejercicio, ese ejercicio por el que muchos, como tú, dieron su vida en este país para que nosotros tengamos una democracia. Debemos contarle a Orlando Martínez que los pilares de esa democracia, que es la salud, que es la educación, que es el derecho a una vivienda digna y decente, 45 años después de tu muerte y de ese ejercicio de periodismo con un sentido de compromiso como ningún otro, todavía se mantienen. Queremos decirle a Orlando Martínez, como decía mismo Narciso Izaconde, a quien hay que reconocerle que mantuvo siempre vivo ese expediente para que los responsables de su muerte material y los responsables de su muerte, de su asesinato intelectual, tuvieran que pagar en el tiempo y ese crimen no prescribiera. Y destacaba en su columna de esta semana precisamente la falta que nos hace esa columna de Orlando Martínez, Microscopios, cuando hay una especie en este país de abajamiento colectivo por los valores, pero también por los elementos importantes de la democracia. Queremos contarle a Orlando Martínez que tenemos una prensa que se devuelve desde los 10 metros de la empalizada de la censura para preservar los intereses de los medios, de los dueños de comunicación, que hacen falta esas rebeldías, que hacen falta esas acciones, que hacen falta y hace mucha falta ese sentido de compromiso de esos Orlando Martínez que en esta media isla habitaron y lo hicieron y dejaron su impronta y que hoy
muchos intentan renegar, muchos comunicadores, intelectuales de estos tiempos, como lo fue Orlando Martínez, desde su Partido Comunista Dominicano, el PSD, en el que militó, en tiempos donde la situación política y social era distinta en la forma, pero en la esencia. Orlando Martínez, debemos contarle que nosotros tuvimos elecciones en febrero pasado y que, como nunca podía siquiera imaginar, las elecciones aquí se suspendieron, pero que la gente está aprendiendo y que ahora estamos viendo cómo se han dado votos de castigo y cómo se ha decidido cambios que deberán ser de manera estructurales por los que muchos como tú lucharon y se expresaron a través de sus medios de comunicación. Esa es la verdad. Por eso, en esta intervención de hoy a través de este espacio, nosotros queremos entonces, por supuesto, reivindicar y hacer honor a Orlando Martínez en estos tiempos, en esta suma de lo antes y lo de ahora, en lo que está ocurriendo y lo que falta por ocurrir. Definitivamente yo creo que es justo, definitivamente es importante refrescar la memoria. Y hoy, a 45 años de tiempo, coronavirus aparte y COVID-20 electoral también aparte con sus resultados, vale la pena recordar a Orlando Martínez. Si les gustó esta transmisión, vamos a darle like, vamos a compartirla, vamos nosotros a dejar nuestros mensajes, vamos nosotros a ser parte de esta propuesta que queremos consolidar como espacio alternativo. Vamos a consolidarnos y vamos a hacer esa complicidad posible. Soy Ivonne Ferreras.